Bienvenidos de nuevo a mi canal, su guía definitiva al fascinante y a veces adictivo mundo de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje lleno de romance, drama, intriga y paisajes impresionantes, porque hoy nos vamos a sumergir en el futuro cercano, en el 2025, para predecir qué series turcas nos van a robar el corazón y dominar nuestras noches de binge watching. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son verdaderos fanáticos de las novelas turcas. Amamos la pasión, los giros inesperados, los personajes complejos y, por supuesto, esa química innegable entre los protagonistas. Y con la industria televisiva turca en constante evolución, siempre estamos ansiosos por saber qué nuevas joyas están por venir. Así que, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este emocionante análisis. Vamos a explorar las tendencias que están marcando el rumbo de las series turcas, las estrellas emergentes que debemos tener en el radar y, por supuesto, mis predicciones personales sobre las series que creo que van a triunfar en 2025. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría tenerte como parte de nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Siempre estoy compartiendo noticias, reseñas, teorías y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Y si ya eres parte de la familia, gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, manos a la obra y descubramos juntos el futuro del romance turco. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en el corazón de este vídeo. Para predecir qué series nos robarán el corazón en 2025, primero tenemos que entender hacia dónde se dirige la industria televisiva turca. En los últimos años, hemos visto una clara tendencia hacia producciones más ambiciosas, con mayor presupuesto y con una calidad cinematográfica impresionante. Los paisajes son cada vez más espectaculares, la fotografía más cuidada y las historias más complejas. Ya no basta con un simple romance en una casa de verano, ahora exigimos producciones que nos transporten a mundos completamente nuevos, que nos dejen sin aliento con su belleza visual y que nos hagan sentir emociones profundas con sus historias conmovedoras. Además, la globalización ha jugado un papel fundamental. Las series turcas ya no solo se producen para el público local, se están pensando desde el principio para el mercado internacional, lo que significa que las historias tienen que ser más universales y atractivas para audiencias de todo el mundo. Esto ha llevado a una mayor diversidad de temas y a una mayor inversión en la producción. Los guionistas ya no se limitan a las fórmulas tradicionales, ahora exploran temas como la identidad, la inmigración, la justicia social y la lucha por la igualdad, lo que hace que las series sean más relevantes y significativas para un público global. Otra tendencia importante es la popularidad de las plataformas de streaming. Cada vez más series turcas se estrenan directamente en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney, lo que les permite llegar a un público mucho más amplio y les da mayor libertad creativa. Ya no están tan limitadas por las restricciones de la televisión tradicional y pueden experimentar con formatos y narrativas más innovadoras. Esta libertad creativa ha permitido a los productores turcos explorar géneros que antes eran tabú, como el terror, la ciencia ficción y el thriller psicológico, lo que ha enriquecido enormemente la oferta de series turcas. Ahora, teniendo en cuenta estas tendencias, ¿qué tipo de series podemos esperar en 2025? Creo que vamos a ver un aumento en las producciones históricas de gran escala, al estilo de Greaser Action, Ertugrul o Magnificent Century. Estas series son muy populares tanto en Turquía como en el extranjero, y las plataformas de streaming están invirtiendo fuertemente en este género. Imaginen una serie épica sobre la caída del Imperio Bizantino o sobre la vida de alguna figura histórica poco conocida. Sería fascinante. Pensemos en una serie que explore la vida de Halide Edip Akbar, una escritora, feminista y nacionalista turca que desempeñó un papel importante en la Guerra de Independencia turca. Su vida llena de desafíos y logros sería un material perfecto para una serie histórica épica. O quizás una serie sobre la vida de Mimar Sinan, el arquitecto jefe del Imperio Otomano, y su legado arquitectónico que aún hoy nos maravilla. La posibilidad de explorar la historia turca a través de personajes fascinantes es infinita. También creo que vamos a ver más series que exploren temas sociales relevantes, como la desigualdad, la corrupción o la violencia de género. Las series turcas han demostrado ser capaces de abordar estos temas de manera sensible y perspicaz, y creo que vamos a ver más producciones que utilicen el entretenimiento como una herramienta para generar conciencia y promover el cambio social. Por ejemplo,
Una serie sobre la lucha de las mujeres turcas por la igualdad de derechos, inspirada en historias reales de mujeres que han desafiado las normas sociales y han luchado por sus sueños. O quizás una serie sobre la crisis de refugiados en Turquía, que explore las vidas de las personas que han huido de la guerra y la persecución y que buscan una nueva vida en Turquía. La televisión turca tiene el poder de dar voz a las minorías y de crear conciencia sobre los problemas sociales que afectan a la sociedad turca. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del romance, que sigue siendo el pilar fundamental de las series turcas. Pero creo que vamos a ver romances más complejos y realistas, que exploren las dificultades y los desafíos de las relaciones modernas. Ya no nos conformamos con el típico cuento de hadas, queremos ver historias de amor que sean auténticas y que nos hagan reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Queremos ver personajes que sean imperfectos, que cometan errores y que aprendan de sus experiencias. Queremos ver relaciones que sean desafiantes, que nos hagan cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor y el compromiso. Imaginemos una serie que explore la complejidad de las relaciones poliamorosas o una serie que aborde el tema del amor después del divorcio. Las posibilidades son infinitas. En cuanto a las estrellas emergentes, hay algunos nombres que debemos tener en el radar. Actores y actrices jóvenes con mucho talento y carisma que están listos para convertirse en los próximos íconos de la televisión turca. No quiero dar nombres específicos todavía, porque quiero mantener el suspenso, pero estén atentos a los nuevos talentos que están surgiendo en las series actuales. Estoy segura de que algunos de ellos van a protagonizar las series más exitosas de 2025. Busquen rostros nuevos con miradas intensas, con la capacidad de transmitir emociones sin necesidad de decir una palabra. Busquen actores que no tengan miedo de asumir papeles desafiantes, que estén dispuestos a transformarse físicamente y a explorar los límites de su talento. Estoy segura de que en 2025 veremos a nuevas estrellas brillar con luz propia en la pantalla turca. Ahora, llegó el momento que todos estaban esperando, mis predicciones personales sobre las series que creo que van a triunfar en 2025. Estas son solo mis opiniones, basadas en mi conocimiento de la industria y en mis propias preferencias personales, así que tómenlas con pinzas. Pero creo que estas series tienen el potencial de convertirse en verdaderos fenómenos. En primer lugar, voy a apostar por una serie que combine elementos históricos y fantásticos. Imaginen una historia ambientada en la época otomana, pero con toques de magia y mitología. Una serie que explore las leyendas y los cuentos populares de Turquía, con efectos especiales impresionantes y una trama llena de misterio y aventura. Creo que este tipo de serie podría atraer a un público muy amplio y convertirse en un éxito internacional. Podríamos imaginar una serie inspirada en las leyendas de los Djinns o una serie que explore el mito de la Atlántida desde una perspectiva turca. La combinación de historia y fantasía podría dar lugar a series realmente originales y fascinantes. Pensemos en una serie donde un joven aprendiz de cartógrafo descubre un mapa antiguo que revela la existencia de un mundo mágico oculto dentro del Imperio Otomano, un mundo lleno de criaturas míticas y peligros inimaginables. La serie seguiría sus aventuras mientras intenta proteger este mundo de las fuerzas oscuras que amenazan con destruirlo. En segundo lugar, voy a predecir el auge de una serie de comedia romántica con un toque diferente. Ya hemos visto muchas comedias románticas turcas, pero creo que en 2025 vamos a ver una serie que rompa con los clichés y que nos ofrezca una visión más fresca y original del amor. Una serie que sea divertida, inteligente y conmovedora, y que nos haga reír a carcajadas y también emocionarnos hasta las lágrimas. Quizás una serie sobre dos personas que se odian a primera vista pero que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto importante y que, poco a poco, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. O tal vez una serie sobre una mujer que decide romper con las convenciones sociales y vivir su vida al máximo, sin importarle lo que piensen los demás. La clave estará en encontrar una nueva forma de contar historias de amor, en crear personajes con los que podamos identificarnos y en ofrecer un mensaje positivo sobre el amor y la felicidad. Imaginemos una serie donde dos rivales culinarios, dueños de restaurantes vecinos, se enamoran mientras compiten por el título del mejor chef de la ciudad. La serie estaría llena de momentos divertidos, situaciones inesperadas y, por supuesto, mucha comida deliciosa. En tercer lugar, voy a apostar por una serie de drama psicológico con una trama muy retorcida y unos personajes muy complejos. Una serie que explore los rincones más oscuros de la mente humana y que nos haga cuestionar la naturaleza de la realidad. Una serie que sea adictiva y que nos mantenga al borde de nuestros asientos en cada episodio.
Creo que este tipo de serie podría atraer a un público más adulto y sofisticado. Imaginemos una serie sobre un psicólogo que comienza a tener dudas sobre su propia cordura mientras trata a un paciente con un trastorno de personalidad múltiple. La serie exploraría temas como la identidad, la memoria y la percepción de la realidad, y nos mantendría en vilo hasta el final. O quizás una serie sobre un detective que investiga una serie de asesinatos misteriosos y que descubre que él mismo está conectado con los crímenes. La serie jugaría con nuestras expectativas y nos haría cuestionar todo lo que creemos saber. En cuarto lugar, me atrevo a predecir una serie que combine el drama familiar con el suspense y el thriller. Imaginen una familia aparentemente normal que esconde un oscuro secreto. A medida que la verdad va saliendo a la luz, las relaciones familiares se ponen a prueba y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Una serie que sea emocionante, intrigante y que nos haga reflexionar sobre la importancia de la familia y los secretos que guardamos. Pensemos en una serie donde una familia adinerada se ve envuelta en una lucha de poder después de la muerte del patriarca, revelando secretos oscuros y traiciones inesperadas. O quizás una serie sobre una familia que se muda a una nueva casa y descubre que está embrujada por el espíritu de una persona que murió en circunstancias misteriosas. La serie exploraría temas como la lealtad, el perdón y el impacto de los secretos en las relaciones familiares. Y por último, pero no menos importante, voy a apostar por una serie que celebre la diversidad cultural de Turquía. Una serie que nos muestre la riqueza y la belleza de las diferentes regiones del país, con sus propias tradiciones, costumbres y dialectos. Una serie que sea un viaje a través de Turquía y que nos haga sentir orgullosos de nuestra herencia cultural. Creo que este tipo de serie podría tener un gran impacto en el público local y también atraer a audiencias internacionales interesadas en conocer más sobre la cultura turca. Imaginemos una serie que siga la vida de una familia que viaja por todo el país, explorando diferentes regiones y aprendiendo sobre sus tradiciones culinarias, musicales y artísticas. O quizás una serie que se centre en la vida de una comunidad minoritaria en Turquía, mostrando su cultura única y sus desafíos. La serie podría ser una oportunidad para promover la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural. Estas son solo algunas de mis predicciones, por supuesto. La realidad es que la industria televisiva turca es muy impredecible y siempre nos sorprende con nuevas ideas y formatos. Pero estoy segura de que en 2025 vamos a tener muchas series turcas increíbles para disfrutar y que algunas de ellas nos van a robar el corazón por completo. La creatividad turca no conoce límites, y estoy segura de que los productores y guionistas nos sorprenderán con series que nunca hemos visto antes. Ahora, para que este vídeo sea aún más interactivo, quiero invitarlos a que compartan sus propias predicciones en los comentarios. ¿Qué tipo de series creen que van a triunfar en 2025? ¿Qué actores y actrices creen que van a protagonizar las series más exitosas? ¿Qué temas les gustaría ver explorados en las series turcas? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante sobre el futuro del romance turco. Y hablando de interactividad, también quiero preguntarles qué series turcas actuales están disfrutando más. ¿Cuáles son sus favoritas del momento? ¿Cuáles creen que tienen el potencial de convertirse en clásicos? Compartan sus recomendaciones en los comentarios para que podamos descubrir nuevas series juntos. Me encantaría saber qué series los hacen reír, llorar, suspirar y soñar. Bueno, mis queridos corazones turcos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis predicciones sobre las series turcas que nos robarán el corazón en 2025. Recapitulando brevemente, hemos hablado sobre las tendencias que están marcando el rumbo de la industria televisiva turca, como la globalización, la popularidad de las plataformas de streaming y la creciente ambición de las producciones. Hemos explorado los géneros que creo que van a triunfar en el futuro cercano, como las series históricas y fantásticas, las comedias románticas con un toque diferente y los dramas psicológicos con tramas retorcidas. Y, por supuesto, he compartido con ustedes mis predicciones personales sobre las series que creo que van a convertirse en verdaderos fenómenos en 2025. Les agradezco de corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Su pasión por las series turcas es contagiosa y me inspira a seguir explorando este mundo fascinante. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo.
Me encantaría saber cuáles son sus opiniones sobre mis predicciones, qué tipo de series les gustaría ver en el futuro y cuáles son sus series turcas favoritas del momento. No sean tímidos y compartan sus pensamientos conmigo. Quiero saber qué los emociona y qué los inspira. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy compartiendo noticias, reseñas, teorías y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de romance, drama y muchas series turcas. Adiós. Y que sus sueños estén llenos de príncipes y princesas turcas.